Bueno, hemos visto semáforos y monitores, dos de las formas de solución que no implican espera ocupada. Vamos a ver después, de todos modos, intercambio de mensajes, pero bueno, la estructura de soluciones con intercambio de mensajes un poco ya queda delineada cuando uno ve sobre todo semáforos. Acá vamos a darle alguna mirada, algunas soluciones, teniendo en cuenta estos dos recursos que son los semáforos y los monitores. Bueno, en realidad uno de los clásicos ya lo vimos, que es el de productor-consumidor. Un grupo de hilos produce alguna cosa, las pone en un buffer, y otro grupo de hilos consume las cosas que están en ese buffer. En ese caso era necesario que se implementara una exclusión mutua en el acceso al buffer y por otro lado que se sincronizaran asegurando que un productor no intente poner cosas en el buffer cuando el buffer está lleno y un consumidor no intente sacar cosas del buffer cuando el buffer está vacío. Este otro problema se parece aparentemente, sobre todo al de productor-consumidor, pero tiene otras restricciones y por lo tanto sus características son otras. El problema de lectores y escritores supone un conjunto de hilos que lee lo que hay en un buffer y otro conjunto de hilos que escribe en ese buffer. Ahora, los lectores no lo consumen, o sea, leen algo y lo dejan así, no hacen modificaciones sobre aquello que se está leyendo. Lo que sí, los escritores modifican o pueden modificar y por lo tanto, de entrada lo que tenemos que ver es que no puede haber más de un escritor en un momento dado en el buffer. Y por otro lado, si hay un escritor, no tiene que haber ningún lector. En cambio, si hay lectores, puede haber cualquier cantidad de lectores sin que eso implique que exclusión mutua. Sí, va a haber exclusión mutua cuando hay escritores. Hay dos abordajes posibles para esto. Bueno, este es el resumen del problema. Son varios hilos que escriben y varios que leen. No tiene que haber exclusión mutua entre lectores, pero sí entre escritores y entre escritor y cualquier otro. Cuando hay un escritor, nadie más, ni lectores ni escritores. Bueno, hay dos enfoques posibles. Por un lado, darle prioridad a los lectores. ¿Qué quiere decir eso? Que centrarme en que cuando hay lectores leyendo, los escritores no pueden entrar. Ya se imaginarán, digamos, con una pequeña mirada, que si entran infinitos lectores y siguen entrando lectores, nunca va a entrar un escritor. De todos modos, en un problema como este, en general los escritores son muy pocos y los lectores son muchos. Pero puede haber inanición de escritores porque puede haber un flujo continuo y eterno de lectores. Entonces, la estructura sería más o menos como esta. Ahí se ve un lector y un escritor. Hay un mutex para el contador de escritores, de lectores, perdón. Acá hay un error. Ese mutex, fíjense que cuando es el primer lector, hace un acquire a un semáforo que se llama ESC. O sea, cada vez, cuando llega un lector, lo primero que hace es apaga un semáforo que inhibe a los escritores. Entonces llega un escritor, si ya hay un lector, se encuentra con que ya está en cero y por lo tanto se va a dormir. Llega otro escritor, se va a dormir. No así los lectores. Los lectores modifican la cantidad de lectores y si no es el primero no hace nada. Fíjense que acá está el incremento del contador y la pregunta sobre el valor del contador dentro de un mutex. Luego lee y después de leer recién va a modificar la cantidad de lectores. O sea, cuando ha terminado su lectura, vuelve a modificar el contador restando 1. Si es que es el último de los lectores, o sea, ya se fueron todos y este es el último, o
sea, C llega a 0 cuando él se está yendo, entonces hace un release para posibilitar de que si hay escritores esperando, pasen para escribir. El segundo enfoque sería darle prioridad a los escritores. El problema anterior, los lectores pueden ser muchos, y producir inanición de lectores. Acá, si hacemos la prioridad de los escritores, el esquema es similar, pero al revés, y podría producir la inanición de lectores. No obstante, como hay pocos escritores y muchos lectores, el problema sería menos común. Es decir, de adoptar una de las dos salidas, tiene esa ventaja la prioridad de escritores. Y este es más o menos un esquema. La idea es que si llega un escritor, ¿qué se hace? Se corta el flujo de lectores. A lo mejor ya había lectores. Ese también es un problema. Llega un escritor, tiene que haber un contador de escritores, por lo tanto hay algún mutex que controle el acceso al contador de escritores. Y si es que es el primer escritor, ahí nomás va a apagar un semáforo que permite el paso de lectores. Y los lectores van a empezar a quedar acumulados ahí. Cuando llega un escritor, se hace una cuadra acá y lect pasa a estar en 0 y los que vengan por este lado, otros lectores que hagan acquire del lect, van a quedar dormidos. No lo hacen otros escritores necesariamente. Total, esto va a estar apagado ¿hasta cuándo? Hasta que se vaya el último escritor, igual que era el esquema de lectores y escritores. Cuando pasa un lector, puede que pasen muchos lectores y hay un contador de lectores. Y para ese contador de lectores hay un mutex, que acá, como en el caso anterior, que va a asegurarse que no haya condiciones de carrera en el contador de lectores. Posteriormente, cuando se va a cada uno de los lectores, modifica ese contador y en algún momento será 0. Fíjense que si ha llegado un escritor y ha apagado el semáforo que está antes de la entrada al mutex de los lectores empiezan a acumular acá y no van a poder pasar. En algún momento se va a desocupar de lectores. Los lectores leerán y se irán y en algún momento se van a ir todos los lectores. Cuando se va el último de los lectores, va a informar a este semáforo es que ya no hay. Hace un release acá y posibilita de que un escritor entre. Ahora, cuando entra un escritor, de todos modos, vuelve a dejar en 0 este semáforo para que otros escritores no pasen. Acá es donde se puede producir la inanición de lectores, porque acá podrían acumularse eternamente escritores. Sin embargo, como dijimos antes, hay muchos menos escritores que lectores en general, y por lo tanto sería menos probable que se produzca esa inanición. ¿Cómo sería una solución con monitores? Bueno, en este caso, fíjense que es, mientras no haya escritores, se hace un C-Wait. Entonces, aumenta la cuenta de los lectores y si no hay escritores, a quienes estén esperando a que no haya escritores, se le hace un C-Signal. ¿Ven? Acá está. Empieza preguntando. Mientras no sea cierto que no hay escritores, por eso por ahí queda un poco medio complicada la redacción. O sea, mientras haya escritores, tengo que esperar a que se dé la condición de que no haya escritores. Sin escritores, .cwait quiere decir voy a esperar a que no haya ningún escritor. Si ingresan lectores, los lectores ponen un C-Signal. Ahora bien, fin de lectura, cuando terminan de leer, tienen que reducir la cantidad de lectores y, si es el último lector, posibilitar poner en verdadero que no hay lectores y despertar a algún eventual escritor, será en este caso, que espere en la condition sin lectores. Fíjense que el hecho de leer en sí se hace afuera del monitor. ¿Por qué? Porque no tiene que haber exclusión mutua
entre lectores. Esto es clave. Es un error poner la lectura dentro del monitor. Se estaría incumpliendo con lo que se pide en este problema, que es que haya varios lectores que puedan leer de manera simultánea. Otro de los problemas clásicos, la cena de los filósofos. La idea de este problema es que hay 5 filósofos. Esos filósofos y los filósofos están alrededor de una mesa y solo hacen 2 cosas. Un rato están pensando y otro rato están comiendo. Cuando van a comer tienen que levantar 2 tenedores. Es medio raro tanto que los filósofos sean así, como que coman con 2 tenedores, pero bueno, obviamente es ficticio y es como para mostrar un tipo de problemas que puede suceder en el ámbito de la programación concurrente. Son recursos iguales, digamos, de los cuales uno para poder avanzar necesita de 2 y cada uno de ellos puede ser usado por otros. Entonces acá el filósofo va a poder comer solo si tiene disponible los 2 tenedores, los que están a cada lado de su plato. Acá está el filósofo 1, tiene su plato y va a tener de un lado el tenedor 1 y del otro lado el tenedor 2. El filósofo 4 va a tener de un lado el tenedor 4 y del otro lado el tenedor 5 y así. Dicho en términos generales, el iésimo filósofo tiene de un lado el tenedor I y del otro el tenedor I más 1, resto dividido por 5 más 1. ¿Por qué? Porque si es el quinto filósofo va a tener el tenedor 5 de un lado y el tenedor 1 del otro. Ya sé que es menos complicado de lo que suena leer la fórmula. Bueno, una posibilidad, y si exigimos que necesariamente cada filósofo levante primero el tenedor izquierdo, bueno, puede ocurrir que uno levante el izquierdo, quiera agarrar el derecho, y ¿qué pasa con el derecho? El filósofo de la derecha justo también lo levantó. Por lo tanto, tendríamos la posibilidad de que no puedan avanzar. Ninguno de los 2 filósofos pueda comer. Acá estaría más o menos la estructura. Hay un array de semáforos. Cada semáforo corresponde a cada uno de los tenedores, porque no pueden 2 filósofos agarrar el mismo tenedor al mismo tiempo. Por lo tanto, hay exclusión mutua entre ellos. Y fíjense que el iésimo tenedor, acá son fork, se llama, fork es tenedor, va a tomar el iésimo y luego va a tratar de tomar el que sigue. Cuando tome los 2, va a comer y luego va a hacer el release de cada uno de esos tenedores. Esto puede ocurrir a esto que decíamos hace un rato. Y si todos levantan al mismo tiempo el mismo tenedor, va a levantar y va a querer hacer un acquire del otro lado. Pero ese ya tiene un acquire, porque el filósofo del lado ya lo tomó también. Entonces va a haber un interbloqueo entre los 2 filósofos. Una posibilidad es que se mantengan los 5 tenedores, pero que haya solo 4 filósofos. En ese caso, fíjense que también hay un agregado más acá, un hilo de un array de semáforos llamado room. Una solución con monitores. Tomar el iésimo tenedor implica ver si es que el tenedor de la izquierda está libre. Y si no está libre, tengo que esperar a que esté libre. El tenedor libre de la izquierda igual a si wait. Pero fíjense acá tenemos uno de los problemas que son típicos de un monitor de Hoare. Así como está escrito, no puede ser un monitor de Hoare. Y esto debería ser un while, por lo tanto. Porque después del si-wait no podría hacer nada. Y lo mismo con un si-signal. Lo último que debería hacer es un si-signal. Cuando alguien suelta un tenedor, tiene que avisar de que ese tenedor está libre y por lo tanto mandar un si-signal a la condition por la cual alguno podría estar esperando el tenedor.
El código del filósofo es bastante más simple en este caso porque cada filósofo piensa y luego toma los dos tenedores desde la posición I, que es la posición del filósofo, y come y luego suelta el tenedor. Como ven, el hecho de comer puede haber más de uno comiendo al mismo tiempo, por lo tanto, el método comer no puede estar dentro del monitor. De nuevo, en el monitor solo tiene que estar aquello que requiere exclusión mutua. Este otro problema, el de los fumadores de cigarrillos, tiene 4 hilos en funcionamiento. Hay uno especial que se llama agente, que va a colocar 2 de 3 elementos sobre una mesa. Los otros hilos, cada uno tiene un elemento y necesita reunir 3 para armarse un cigarrillo y fumarlo. Ahí vemos, ahí están los que estamos viendo ahí, son los 3 fumadores. Uno tiene papel, otro tiene cigarrillo y el otro tiene tabaco. Cuando se ponen 2 cosas sobre la mesa, recién entonces van a poder, uno de ellos, que es el que tenga el ingrediente restante, va a ser el único que puede fumar. Ahí está el esquema de un agente. El agente lo único que hace es pone ingredientes en la mesa y avisa que está disponible el ingrediente. Y luego de que he puesto los ingredientes, va a esperar a que la mesa esté vacía para volver a poner elementos en la mesa. El fumador tiene que esperar a que estén los ingredientes que necesita, toma los ingredientes, libera la mesa y ya puede fumar tranquilo. Puede haber interbloqueo porque si es que en el hecho de que se pongan ingredientes sobre la mesa, pensemos que cada uno de los ingredientes puede ser usado por 2 de los fumadores, porque no sabemos cuál es todavía el tercer ingrediente, o sea, el segundo que va a poner el agente. Y entonces, cualquiera de los 2 podría ser despertado, cualquiera de los 2 que no tiene el elemento que se acaba de poner sobre la mesa. Y eso produciría de que si no es el que corresponde para que cuando se ponga el segundo ingrediente pueda fumar, va a producir un interbloqueo. Es como para que después se hagan un esquema. El problema es interesante, pero hay que hacer una aclaración. En su redacción original planteaba 2 restricciones. Una es que el código del agente no pueda ser modificado y el otro era que el agente no pudiera notificar en forma directa a quién es el hilo que tiene el ingrediente que falta, puso 2 en la mesa, no puede avisarle al que tiene el elemento, al tercer elemento, y el otro restricción es que no haya un array de semáforos. Con esas restricciones, la segunda sobre todo un poco artificial, no tiene solución el problema de los fumadores. Pero si quitamos la condición de que no pueda haber array de semáforos, sí se puede escribir una solución. Y este sería el código que propone Alan Downey en su libro The Little Book of Semaphores, y es que agrega un hilo más, un hilo proveedor, pushers, dice ahí, sería como el hilo vendedor de drogas, proveedor del recurso que necesitan para fumar. En ese caso, lo que va a haber es ese hilo intermediario va a encargarse de ver qué ingredientes ha puesto el agente sobre la mesa y de acuerdo a los que se han puesto va a informar al hilo que corresponda para que continúe. En este caso, espera que haya tabaco, luego se fija si hay papel. Si es papel, entonces va a mandarle al que tiene fósforos y así. Si es que hay fósforo, entonces le va a indicar al que tiene papel. Si no hay ninguno de estos 2, le va a indicar al que tiene tabaco.